Las colecciones del verano 2020 ya están en la óptica Estela Ginchuk. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano, podés encontrarla en cualquiera de los 7 locales de la óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Bien, retomamos. La pregunta es abierta para todos. ¿Qué debiera preocuparnos más como uruguayos, como país, ¿no? El narcotráfico, el ser un país de tránsito y de acopio, esos millones de dólares que nos pasan por las narices porque nada queda acá, o el problema del consumo interno y sus derivados y sus consecuencias en lo que es la seguridad pública. Pregunto. Las dos cosas, Victoria, las dos cosas. A ver, no nos podemos permitir el lujo de que a nivel mundial se diga, en Uruguay las cosas entran y eventualmente las encuentran. ¿Por qué se eventualmente las encuentran? De nuevo vuelvo a retomar algo que dije antes. Acá se fijan en los movimientos bancarios tuyos, míos, de él. Ahora, ¿qué pasa cuando entran grandes capitales, como entró Balseta y no pasó nada? Nadie lo detectó. Tú querés mover X cantidad y tenés que llenar 80 formularios en el banco. Ahora, eso entró y no pasó nada. Es interesante. Por otro lado, el tema del consumo nos tendría que preocupar como sociedad, porque la repercusión está en los delitos de todos los días. En la señora que le rompen la cadera para robar la cartera que tiene 150 pesos. En la mujer que le rompen la ventana del auto para sacarle la cartera. Entonces, son dos niveles. Justamente lo pregunto porque para mucha gente los titulares que remiten a estas incautaciones millonarias pareciera ser de la noche a la mañana el gran problema que tiene Uruguay. Bueno, ¿es el gran problema o es un problema más que tiene Uruguay? Es uno más que tiene que pensás, Pepe, sobre eso? Mira, les robo 20 segundos. Este es un raconto del día de ayer que hizo el colega Gabriel Pereira sobre titulares que aparecieron en la prensa este mes de diciembre a nivel del continente. ABC de Paraguay. Narcos elige Paraguay como nueva ruta de la cocaína. República Dominicana, nueva ruta de la cocaína. Diario Clarín. ¿Por qué los narcos eligen nuestro país? Narcos eligen África Occidental para traficar cocaína, portal Orden Mundial, o a través del portal Orden. Una de las zonas con más tráfico es ahora Centroamérica. El economista de Brasil. Brasil es uno de los países de tránsito más importantes de Sudamérica. El economista, un país de tránsito que vale la pena mencionar, Venezuela. Portal La Información, la cocaína busca nuevas rutas de viaje por Europa del Este. Infobae, la ruta del Pacífico hacia Oceanía está siendo cada vez más utilizada. Ecuador, La Hora, en el diario La Hora de Ecuador. Ecuador, la nueva ruta del narcotráfico. Solo para tomar detalle de lo que está ocurriendo en nuestro continente. Esto no significa quedarse brazos cruzados y decir, mira cómo pasa. Lo que pone sobre el tapete es, señores, no somos especiales y no somos ni el peor de la clase y estamos inmersos en una realidad continental. Sí, pero tampoco tenemos la obligación de reprimir el tráfico de drogas ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Centroamérica, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile. La responsabilidad del Estado uruguayo es en Uruguay. Entonces, cuando uno... me preocupa plantear Victoria. Pero, no, pero está bien, pero quiero decir que cuando uno, digamos, externaliza el problema y lo pone en un contexto internacional o mundial, por supuesto que siempre, siempre Uruguay va a tener la escala que tiene Uruguay. Es decir, si acá pasan 10 toneladas, en Brasil van a pasar 500 o 300. Ahora, Uruguay no puede ayudar a Brasil. Es muy difícil que Uruguay, digamos, colabore. Ahora, lo que sí me parece que tiene Uruguay es responsabilidad con lo que pasa en Uruguay. Entonces me parece que no es un buen camino, digamos, decir, che, mira qué problema hay en todos lados. Sí, claro, por supuesto que problemas hay en todos lados. Ahora, lo que está bueno es decir, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado uruguayo en Uruguay? ¿Cuáles son? ¿Qué organismo y qué jerarcas o qué jerarquías tienen a su cargo las distintas actividades que tienen que hacerse en función del objetivo que se persigue? Y en función de eso tenemos que sacar una conclusión. Sobre la pregunta que entonces, hacías... Perdón, entonces me parece que... Disculpen porque así redondeo. ¿Cuántos minutos vas a hablar? Bueno, no sé, termino, no hay problema. No, termina, dale. No te preocupes porque sabes que ya va a haber mucho tiempo para todo el mundo acá, de ahora en adelante. Leo, ¿vos qué querías decir? No, solamente decir que eso, me haces olvidar, aparte me confundí. Sobre la pregunta es un trabajo profesional, hay que acordarse lo que uno va a decir. Sobre la pregunta, ahí voy. Sobre la pregunta que hacías, creo que está bien también ver la globalidad de lo que pasa con este tema en el mundo. Y sobre la pregunta específica que hacías, pensar que, bueno, que para un país tan chico que tiene este problema de consumo, que de hecho la entrada de la pasta base fue determinante en cuanto a cómo cambió el panorama delictivo, parecería poder ser más accesible solucionar eso. Que algo que pasa en todos los países del mundo y que está pasando cada vez más. Hoffman sonreía hace un rato. No, ¿Por qué? No, porque, como dijo Pepe,
y lo hablamos en el bloque anterior, la cocaína, la producción aumentó un 30%. A mí lo que me preocupa no es lo que sale, sino lo que entra y por qué entra y todo lo que genera cuando entra. Lavado, inseguridad, eso. Entonces, el problema es que yo veo que hacemos operativos o decimos que incautamos tanta cantidad de droga que ya por acá no pasa más, pero esa droga entra por algún lugar. Entonces, eso filtra. Y yo lo que veo es que seguimos sin la ley esta, sí que se reglamente la ley del control de fronteras, con una cantidad... No tengo entendido que se reglamentó. Se reglamentó, pero no está... Todavía no se aplica. No se aplica. Entonces, eso es lo que yo veo. El tema es que si nosotros evitamos que entre, evitamos una cantidad de cosas que están sucediendo hoy en día. Asesinatos, sicariatos, secuestro, extorsión en las cárceles. Hoy hablabas del tema de las cárceles. De los 11.000 presos que tenemos, 7.500 son adictos a algún tipo de droga, ¿no? Entonces, esos 7.000, ¿cómo se abastecen de droga dentro de la cárcel? Entonces, cuando empezamos a mirar el fenómeno de la droga, ese es bastante grande, pero ¿qué pasa? Como decía Pepe, eso de algún lado entra, ¿no? Porque nosotros no producimos nada acá. Bien. Fiscal. Yo creo que son dos caras. ¿Por qué línea de estas más o menos usted se siente más? Yo creo que son dos cercano? caras de una misma moneda. Es decir, lo que pasa en el mundo no debe servirle al país para conformarse, un poco como decía este Graciano, decir, bueno, como hay 500 toneladas y nosotros tenemos 10 o 20, somos menos, es decir, y el conformismo. No, creo que hay que tener una lectura atenta, una mirada panorámica, como decías tú, mirando el bosque y no talando el arbolito, pero también buscar la seguridad, la penalización, las políticas de prevención, de rehabilitación internas. Porque un país que da muestras de que es duro y que tiene una posición firme contra el narcotráfico, tiene que buscar desestimularlo, controlarlo, prevenirlo, y en la medida en que se hace cada vez más hacia sí mismo un país fuerte, da una imagen también de desestimulación. Esto que leía recién aquí el compañero, las rutas se trazan, se eligen, hay estudios de mercado dentro de las organizaciones del narcotráfico que permanentemente están haciendo labores de medición para ver por dónde hay que ingresar, de qué manera, no importa si es más largo o más corto el mecanismo, pero por eso digo, a mí me parece que tienen que ser dos caras de una misma moneda, es decir, el abordaje a las drogas, y por eso una cosita más que quería agregar es que no en vano, y creo que lo decía por acá este Hoffman también, es el tema de que el narcotraficante está dispuesto a perder su libertad, está dispuesto a perder su vida, está dispuesto hasta a quedar fuera de la organización, pero en muchas ocasiones no está dispuesto a perder los bienes. Todo esto se traduce en dinero. Y por eso las leyes sobre narcotráfico prevén el decomiso de dinero, es decir, el golpe más grande a las organizaciones que se les puede dar no es solamente el quedarse con las sustancias, sino el ir a los bienes que están siendo lavados o ir a todos los bienes o instrumentos que se usan, porque allí es donde duele a la organización. Todo es por dinero y no están dispuestos a perderlo, y por eso no hay en materia de bienes una proporcionalidad como hay que tú decías al principio, Victoria, una racionalidad, una proporcionalidad como en las penas. Claro. Tal pena es racional o proporcional para tal delito, tal conducta, tal delincuente. No es el punto, entonces. En materia de bienes, claro. Si yo tengo 1 kilo de marihuana en mi casa, teóricamente podrían quedarse con mi casa porque es un instrumento para tener la droga en ella. Entonces, estoy atacando a donde más duele. Y eso está previsto en el decomiso de bienes por la ley. Bien. ¿Aplicaría en este caso esta ley que tiene que ver con el decomiso, incluso la que tiene que ver con la lucha contra el lavado de activos? Sí, por supuesto. ¿Para los 4 imputados en este último caso? Y por supuesto, o sea, ahí hay un estudio de financiación paralela, un estudio económico, como suele decirse. También hay una labor de la Secretaría Nacional Antilavado, de la UIAF, determinadas agencias del Estado que intervienen en conjunto para tratar de hacer un análisis de bienes, y no solamente con bienes de acá, bienes en el extranjero, y hay posibilidades de hacer acuerdos internacionales
para la detección de bienes producto de lavado en un país o en otro, para mirarlo con una mirada global. No corre con ventaja a los imputados, sobre todo el padre y el hijo, dueños del campo, que se sepa que ya habían declarado últimamente estar en problemas, ¿no? Económicos. Definitivamente corre en contra, ¿no? Hay un motivo ahí que aparece tangible. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Rodríguez para preguntarle, a ver, ¿qué sensación le había quedado de las declaraciones que del nos abogado, hizo? Sí, del abogado, sí, porque a mí me quedó un retrogusto amargo ahí, y algunas sensaciones encontradas. El que trabajó en este tema... Pero no en este caso, ya que Gilberto Rodríguez... Sí, además el aprecio personal que tenemos por el amigo el doctor Moller. A ver, para decirlo con pocas palabras muy vulgares y pueblerinas, son las reglas del juego. No importa acá lo que yo pueda creer o pueda no creer, sino lo que pueda probar. Hay determinados indicios, la cantidad de droga, el propio doctor Moller lo decía, estamos ante la presencia de una gran cantidad de droga. Encontrar droga en mi casa, que me encuentren 300 kilos, y que yo que vivo en mi casa diga, estoy poniendo mi ejemplo, que no sabía que estaba ahí, bueno, podrá ser o no, pero es un tema de sospecha y hay un elemento objetivo muy claro, la gran cantidad de droga. Creo que el fiscal Rodríguez lo dijo también, había cierta documentación de dudas que venían en estudios donde habían ciertas importaciones, exportaciones a nombres de personas. Todo eso es materia de elaborar cómo se estudian los indicios. Los indicios son las pequeñas piecitas que no dicen nada en sí mismas, pero que unidas dan el paisaje y el rostro. Y acá el dolo y los indicios en materia de drogas se aprecian por una libre convicción, siempre atada a la prueba y a la evidencia que se recoge. Pero lo que está queriendo decir la defensa, por lo menos que yo entendí, es actitud expectativa a ver qué hace la Fiscalía. La Fiscalía tiene que juntar su evidencia, su prueba, reunirla, juntar todas estas piecitas y cuando tenga la imagen armada del rostro que formé, se lo presenta a la defensa y ahí se pueden redefinir estrategias de defensa. Como bien dijo el doctor Moller, puede mentir. Es decir, hay países donde el hablar se castiga el propio perjurio. El imputado puede, el sospechado puede atarse a su silencio porque la carga la tiene el Estado, pero si habla tiene que ser para decir la verdad. En nuestro país uno puede hablar hasta para mentir. Puede decir cualquier cosa o no decir nada. Y tampoco el silencio puede ser atribuido en contra del propio imputado, que está en su derecho. Ahora, todas estas elaboraciones o estrategias son estrategias defensivas muy válidas. En su experiencia, la última, porque tengo entendido que tenemos que ir cerrando el bloque y despedirlo. En su experiencia, en casos no solo referidos al narcotráfico, pero en esos casos que terminan siendo de mucha exposición mediática, ¿no? Que terminan configurando la alarma pública, ¿sienten la presión los fiscales, los jueces? Y, a ver, yo hablo por mí. La presión se siente de querer hacer un trabajo lo mejor posible. Yo siempre digo, Pero a veces, son dos cosas distintas. Que el trabajo se ha hecho lo mejor posible en pos de llegar a la verdad y la justicia o en pos de calmar las tribus. Eso. Yo lo que digo es que hay veces que yo soy un operador del sistema, soy fiscal, soy un funcionario público, estoy sujeto a la crítica y a la exposición de la sociedad y no trabajo para un sistema que es solo mío con ventanas cerradas. Yo en lo personal siempre lo dije. Mi trabajo tiene que visualizarse porque es una forma de administrar justicia dentro de un sistema para toda la sociedad y de dar credibilidad, seguridad en el acierto o en el error. Eso no significa que uno tenga que decidir y actuar, como un poco lo decías tú, al grito de la tribuna. Bueno, como la sociedad quiere un poco esto, entonces voy a darle lo que quiere. Y ni hablar de las funciones que tienen los jueces, que estamos atados, pero no solamente a la ley. Hoy además estamos atados a la prueba. Yo puedo tener la convicción de que alguien hizo tal cosa, pero puedo no tener la evidencia suficiente. Y sé que lo hizo. Es lo más, que hace que la justicia no siempre sea igual a la verdad, sino a la única verdad probada. No. Aplicar la ley no es hacer justicia. Sí, y eso da para un debate mucho más profundo, ¿no? Gilberto Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Que tenga usted un excelente fin de año y comienzo del 2020. A ustedes también y las felicidades y por un buen año. Pausa y ya volvemos. Entre el olvido